Nunca olvidaré la primera vez que encendí Chrono Trigger. La música de apertura y la animación eran como nada que hubiera visto en el Super Nintendo hasta ese momento. El péndulo del reloj balanceándose de un lado a otro era hipnótico. El tema musical, mientras aparecía el título en la pantalla, me dejó fascinado, y la escena de la aeronave hizo que mi sangre adolescente se acelerara. Los gráficos se veían increíbles y no podía esperar para sumergirme durante horas en este épico juego. Avancemos casi 20 años y no puedo evitar recordar con nostalgia esos momentos. Jugar videojuegos fue una parte muy importante de cómo crecí y el Super Nintendo fue, literalmente, mi niñera durante gran parte de mis años de primaria. Chrono Trigger fue uno de mis juegos favoritos en la consola y lo terminé innumerables veces. Naturalmente, al crecer, los niños de los 90 comenzamos a experimentar la adultez con sus muchas responsabilidades, y no podemos evitar extrañar los días más simples de los juegos de 16 bits y nuestra juventud. Hace unos años volví a jugar Chrono Trigger y me pregunté qué pasó con esta franquicia. Solo produjo un par de juegos, pero sé con certeza que fueron amados por muchas personas. He investigado un poco sobre el tema y ahora creo tener una buena idea. Acompáñame a descubrir qué le sucedió realmente a la serie Chrono. No puedo pensar en muchos videojuegos que hayan tenido un equipo de desarrollo tan logrado como Chrono Trigger. Cuando la mayoría de la gente escucha el término los tres grandes, puede que piensen en otras personas, pero la verdad es que no fueron los primeros en heredar ese título. De hecho, los verdaderos tres grandes de la industria de los videojuegos fueron Yuji Horii, creador de la serie Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, creador de la serie Final Fantasy, y Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Lo que comenzó como un comentario casual sobre hacer un juego juntos en 1991, se convirtió en uno de los proyectos de pasión más exitosos que jamás hemos visto en el mundo de los videojuegos. 2 años después de que la idea original fuera propuesta, comenzó el desarrollo de Chrono Trigger. Para su época, era un juego grande. Es difícil imaginar, cuando vemos la profundidad y el nivel de detalle de algunos RPGs de SNES, que los cartuchos solo tenían 32 megabits de memoria. La memoria total del juego era menor que el tamaño del archivo de audio que estoy grabando en este momento. Square originalmente quería poner Chrono Trigger en un CD-ROM, pero la idea fue descartada debido al abandono del complemento. El abandono y la posterior compresión del juego causaron grandes sacrificios en su desarrollo. Algunos personajes Jaggables fueron reducidos a NPCs, los diálogos extensos se truncaron y, por supuesto, se eliminó el famoso Hickle. Sí, Tifa no fue el primer personaje que recibió ese trato especial de Square Enix. A medida que el desarrollo continuaba, se introdujo un elemento de viaje en el tiempo, lo que permitía a los jugadores corregir los resultados de batallas o líneas argumentales que alteraban drásticamente el juego. El plan original del juego incluso tenía una muerte permanente para Chrono, que luego fue modificada a petición de Horii. Chrono Trigger continuó revolucionando los videojuegos tal como los conocíamos, al incorporar múltiples finales, misiones secundarias que expandían enormemente el desarrollo de los personajes, y una banda sonora que sigue siendo inigualable hasta hoy. El desarrollo finalmente concluyó y el juego fue lanzado en marzo de 1995 en Japón y más tarde ese mismo año en Estados Unidos, con una aclamación crítica. IGN calificó el juego con un 9.5, mientras que el infame Famitsu apuntó un poco más bajo con un 34 de 40, una puntuación aún respetable. A través de la creación de Chrono Trigger, Super Mario RPG y otros RPGs, parecía que los desarrolladores japoneses finalmente habían reclamado su lugar entre los fanáticos de nicho en Occidente. El legado de Chrono Trigger es evidente, ya que frecuentemente aparece en las listas de los mejores juegos de todos los tiempos y se le atribuye como una de las grandes razones por las que Square, y más tarde Square Enix, tuvo éxito en Norteamérica. Desde su lanzamiento original, Chrono Trigger ha tenido varios puertos, incluyendo PS1, Nintendo DS y dispositivos móviles. Sin embargo, el título original de SNES sigue manteniendo su valor en el mercado de juegos retro. Buscando construir sobre el éxito de Chrono Trigger, Square quiso hacer algo más en 1996 y lanzó Radical Dreamers, The Unstealable Jewel en el Satellaview, un complemento exclusivo de Japón para el Super Famicom que requería una suscripción mensual. Era un juego visual basado en texto que seguía a Surge, Kid y Gil a través de varios mini arcos con elementos orientados al robo. Todo el proyecto fue dirigido por Masato Kato, quien sintió que Chrono Trigger había terminado con asuntos inconclusos. Él compuso la historia principal y esbozó los conceptos para los subescenarios, dejando que otros productores de Square los terminaran. El equipo de Kato completó Radical Dreamers en solo 3 meses bajo un calendario de producción apresurado, lo que llevó a Kato a etiquetar el juego como inacabado. En una entrevista, Kato lamentó que el apretado cronograma afectara la calidad de su trabajo y explicó que las conexiones con Chrono Trigger surgieron hacia el final del proyecto, lo que solo destacaba la naturaleza incompleta del mismo.
Originalmente se propuso como un huevo de Pascua para la versión de PS1 de Chrono Trigger, pero se archivó debido a la insatisfacción de Kato con el producto. Hasta el día de hoy, no se ha dado una razón clara sobre por qué la producción del juego fue tan apresurada, pero se puede especular que Square intentaba capitalizar el éxito de su predecesor. Aunque se lanzó solo en Japón, los fanáticos occidentales nuevamente tomaron cartas en el asunto al traducir completamente el juego al inglés en 2003, liderados por un equipo llamado Dummy Force. Hubo más conversaciones sobre lanzarlo junto con el puerto de DS e incluso por separado, pero esos planes nunca se concretaron. Después del desvío que fue Radical Dreamers, Square finalmente lanzó la secuela indirecta Chrono Cross en noviembre de 1999. El juego recibió muchos elogios, obteniendo múltiples puntuaciones de octubre de 10, con muchos críticos llamándolo el RPG del año, a pesar de que Final Fantasy VIII se había lanzado unos meses antes. El juego se basaba en el tema del viaje en el tiempo de Chrono Trigger con un intrigante aspecto de líneas de tiempo paralelas, lo que obligaba a los jugadores a progresar de manera diferente a los RPG estándar de su época. Un enorme elenco de 45 personajes Jagebells añadió un nivel de diversidad nunca antes visto en la franquicia, y honestamente, esa fue una de mis partes favoritas del juego. Aunque no era una secuela directa, Chrono Cross compartía muchas similitudes con Trigger, incluyendo encuentros no aleatorios, elementos de viajes en el tiempo y un estilo musical similar. También se introdujeron muchas innovaciones, incluyendo un sistema de batalla original que recibió críticas mixtas por parte de la comunidad. Kato quería dejar en claro que, aunque el universo era el mismo que el de su predecesor, Cross era un juego completamente diferente. Citó: "No queríamos extender directamente Chrono Trigger en una secuela, sino crear un nuevo Chrono con vínculos al original. Sí, la plataforma cambió y sí, muchas partes cambiaron drásticamente con respecto al trabajo anterior, pero en mi opinión, el objetivo de hacer Chrono Cross era crear un nuevo Chrono con las mejores habilidades y tecnologías disponibles hoy en día. Nunca tuve la intención de tomar el sistema de Trigger y simplemente trasladarlo a la consola PlayStation. Por eso creo que Cross es Cross y no Trigger 2. Aún así, fue un éxito para Square, y aunque no fue tan exitoso como el juego original, muchos todavía lo consideran un clásico de culto. De hecho, el éxito continuado de la franquicia llevó a Square a registrar la marca Chrono Break en diciembre de 2001, solo 2 años después del lanzamiento japonés de Chrono Cross. Lamentablemente, después de un anuncio inicial y muchas especulaciones del público, la marca fue abandonada solo 2 años después. Hubo bastante confusión en torno al proyecto, y algunos llegaron a garantizar que el juego saldría tan pronto como en 2004. Entonces, ¿por qué se archivó el juego y por qué Square renunció a una secuela de un juego que vendió 1.5 millones de copias en todo el mundo? Bueno, aunque no hay una respuesta clara, hay algunos factores que redistribuyeron los recursos a lo largo de los años. La principal repriorización vino del desarrollo de Final Fantasy XI y sus expansiones subsecuentes. El éxito del juego, particularmente en Japón, era imposible de ignorar, y Kato repetidamente tuvo dificultades para obtener luz verde para su proyecto Chrono Break. Como resultado, tras los desafortunados eventos de Chrono Break, los fanáticos impacientes tomaron el asunto en sus propias manos desarrollando algunas secuelas o hacks por su cuenta. Quizás el más notable fue Chrono Trigger 2, Crimson Echoes. El juego, desarrollado por Keyard Laboratories, estaba destinado a situarse entre los eventos de Chrono Trigger y Chrono Cross, continuando muchas de las mismas líneas argumentales del juego original. Miles de horas de trabajo por parte de los diseñadores Zeta Lito, Agent 12 y Chrono Trigger 99 se destinaron a la creación del juego, y algunos lo citan como una de las mejores creaciones de juegos hechas por fans de todos los tiempos. En desarrollo desde 2004 hasta 2009, el juego no era simplemente un hack de ROM cualquiera y era notablemente similar a lo que uno esperaría de un lanzamiento completo de SNES. Lamentablemente, cuando el juego estaba aparentemente al 98% de su finalización, Square Enix envió una carta de cese y desistimiento al grupo, lo que resultó en la inevitable cancelación de todo el proyecto. Así es. Muchas personas se sintieron comprensivas y molestas por la cancelación, con los diseñadores indignados al respecto. A pesar de sus súplicas y el respaldo en línea, Square Enix no cedió, y el juego desapareció de la luz pública casi de inmediato. Dado el porcentaje de finalización de Crimson Echoes en el momento de la cancelación, el ROM puede encontrarse en línea hasta el día de hoy, siendo Jagebell hasta el final. Además de Crimson Echoes, ha habido muchos otros proyectos completados de Chrono por parte de los fanáticos, utilizando RPG Maker y Flash. Pero, ¿qué pasa con el futuro oficial de la serie?
Es cierto que la propiedad intelectual ha surgido varias veces a lo largo de los años, pero ¿por qué no hemos visto nada más allá de un simple registro de marca? ¿Qué está reteniendo Square Enix que no le están diciendo a todos? La verdad es que en el mundo competitivo de los videojuegos de hoy en día se están tomando muchos menos riesgos que antes. Incluso un remake de Chrono Trigger sería difícil de justificar para Square Enix. Si tomas una franquicia de videojuegos cuyo último título fue hace 2 décadas y lanzas uno nuevo, ¿esperarías que superara las proyecciones de ventas? Simplemente no es un movimiento seguro para la compañía. Puedo pensar en algunos ejemplos de franquicias que no retomaron. Además, incluso si alguien dentro de la compañía propusiera una secuela, remake o sucesor espiritual, ¿quién trabajaría en ella? Más del 90% del equipo original involucrado en la serie Chrono ya no está, incluidos otros miembros de los 3 grandes, que actualmente tienen compromisos importantes fuera de los videojuegos. La desafortunada verdad es que, al realizar el análisis de mercado para un nuevo juego de Chrono, los números simplemente no mienten, se necesitaría una cantidad exorbitante de dinero y recursos para llevarlo a cabo, lo cual desafortunadamente es algo que Square Enix no tiene disponible en este momento. No debemos olvidar que Chrono Trigger en sí mismo superó su presupuesto casi el doble de la cantidad prevista y probablemente solo se mantuvo gracias a los individuos de alto perfil que estuvieron profundamente involucrados en su producción. Es curioso, a diferencia de la mayoría de los videos que hago en esta serie, aquí no hubo agotamiento del título, ni compañías que se fueron a la quiebra, ni venta de marcas comerciales con la serie Chrono. Sin embargo, después de toda la investigación que he hecho, incluso para encontrar un pequeño rayo de esperanza, parece que Square Enix no tiene intención alguna de regresar a esta nostálgica franquicia. Quizás la mejor esperanza para esta serie sería que la marca se abandonara algún día y que el juego fuera retomado por otro estudio o financiado mediante Kickstarter. Lo más cercano que hemos tenido fue el lanzamiento de Another Eden, The Cat Beyond Time and Space. Tanto Kato como Mitsuda estuvieron involucrados en el juego, y parece que tuvieron fuertes influencias de la franquicia Chrono. El mayor problema es que un juego tan ambicioso solo se ha lanzado en dispositivos móviles hasta el momento. Tal vez, si el juego se portara alguna vez a la Nintendo Switch, podríamos ver una chispa de esperanza para Chrono. Después de todo, solo el tiempo lo dirá. Así que ahí lo tienes, es posible que la serie Chrono nunca vea un resurgimiento en nuestra vida, y aunque me llena de tristeza, tal vez sea lo mejor. Lo último que querría es que saliera un título mediocre que cayera en el olvido. Si alguna vez hubiera otro juego de Chrono, tendría que hacerse bien. Hasta que llegue ese día, seguiré con mi partida anual de Chrono Trigger. ¿Qué franquicias te gustaría que tuvieran un renacimiento? ¿Qué títulos de videojuegos se han perdido a lo largo de los años y te gustaría obtener respuestas? Déjalos en los comentarios a continuación. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco, y por favor considera suscribirte, darle con todo al botón de me gusta y presionar el icono de la campana para que mis videos aparezcan al principio de tu lista. Que tengas un gran día, todos.